¿Qué tal, racita? Bienvenidos a un nuevo video de su programa favorito, El Juego de la Silla. El tema de este capítulo es un tema del cual nacen o se desprenden algunos o la mayoría de los problemas de nuestra sociedad, de nuestro México. Es algo que a mí me gusta llamar como los derechos privados. Primero que nada, antes de comenzar y antes de que algunas personas pudieran decirme eso no significa, les voy a decir qué es lo que yo veo como este tipo de derechos. Así que, pues vamos a empezar. Bueno, pues para mí, este tipo de derechos yo los englobaría como los derechos a la educación, los derechos a la salud, los derechos del agua, el derecho a la vivienda, el derecho al deporte, a un trabajo estable y todo este tipo de derechos que la gente en general tanto exige. Si se dan cuenta de lo que yo llamo estos derechos, en realidad todos estos derechos engloban algún tipo de bien o servicio, es decir, algo que se toma el tiempo de producir para que pueda existir. Estos tan mencionados derechos creo que son importantes y fundamentales para que cualquier sociedad, ya sea la mexicana, europea, asiática o la que ustedes quieran, pueda avanzar y mejorar. Pero creo que nosotros como sociedad hemos malentendido y malinterpretado el significado de estos derechos. Es decir, cuando alguien habla de tener el derecho a la educación, debería entenderse que esa persona no se le puede prohibir recibir educación. Así también, si tú quieres hacer valer tu derecho al deporte, significa que nadie puede impedirte que salgas a correr a la calle, que salgas a tu patio o en cualquier lugar de tu casa a hacer abdominales y sentadillas. Pero al mismo tiempo, esto no significa que te juntes con un grupo de amigos y busques meter un equipo en una liga de fútbol 7 sin pagar. ¿Qué piensas de este ejemplo? De esta misma manera, nadie puede prohibirte aprender y educarte. Puedes conseguir un libro, puedes conseguir algún profesor que te ayude a entender, o no necesariamente un profesor, algún experto en el tema que te pueda educar o ayudar en algún tema en específico que tú estés buscando. Pero lo principal que tengo que enfatizar es que nada es gratis, todo cuesta. En el ejemplo del deporte, la construcción de las canchas cuesta. En el ejemplo de la educación, la construcción de las aulas cuesta. Los balones y el uniforme que tiene que llevar tu equipo a la liga de Fut 7 cuesta. Así también como los libros y el uniforme escolar que como estudiante o tus hijos como estudiante deben de llevar. La plantilla de administración debe de recibir un salario, ya sea la gente administrativa de la liga o los administrativos de la escuela. Todo cuesta. Entonces, cuando alguien exige que la educación se dé de manera gratuita porque lo exigen como un derecho, olvidan de dónde vienen los recursos económicos para manejar dichas escuelas. Van a decir, los recursos vienen del gobierno. Sí, pero el gobierno, ¿de dónde obtiene sus recursos? Ah, pues bien fácil, de los impuestos. Ok, ¿y los impuestos de dónde vienen? De los ciudadanos. Entonces, lo que estamos haciendo es exigir algo, la educación gratuita, a cambio de los frutos del trabajo de otras personas. Esto ya lo dijo Ayn Rand, una filósofa y economista de Estados Unidos. Cualquier derecho exigido por un hombre que necesita la violación de los derechos de otros, no es ni puede ser un derecho. En este caso, al exigir la educación, estamos obligando a terceras personas a pagar por algo que nosotros mismos vamos a terminar disfrutando. Algunos de ustedes que me están viendo van a poder decir, sí, yo pago mis impuestos, siempre me cobran el IVA y siempre lo pago, en mi salario me descuentan el ISR, soy una persona cumplida con el SAT, así que por lo tanto exijo que se me dé la educación gratuita porque yo cumplo con mis responsabilidades de ciudadano. Ok, va, te la valgo. Vamos a decir, tienes toda la razón y todo el derecho de exigir. Pero ¿por qué no mejor eliminar el intermediario? ¿Por qué no mejor eliminar al gobierno en los temas de educación? ¿Por qué no mejor buscar entregar menos impuestos al gobierno con tal de tener la libertad de elegir y pagar la escuela que tú desees? De la misma manera, ¿por qué no poder elegir tú el centro educativo, a los profesores y el tipo de educación que quieres para ti o para tus hijos? Así es, si tú deseas que tus hijos o tú mismo tengan una educación enfocada en algún tema o en alguna asignatura en específico, vamos a decir matemáticas. Yo quiero que mis hijos sean preparados para las olimpiadas nacionales, internacionales de matemáticas como la ley de matemáticas. Y sean exitosos y vayan y ganen los concursos. Ok, si tú estás en una escuela pública no vas a tener el privilegio de que tus hijos tengan esa orientación. A lo mejor tú dices, yo prefiero que mis hijos tengan una educación destinada a las artes.
artes en general, pintura, música, escultura, teatro. Si estás en una escuela pública es muy difícil que tus hijos tengan una educación orientada a eso que tú buscas. A lo mejor tienes las posibilidades de que tus hijos estén en una escuela privada y esta escuela cumpla con los objetivos que tú estás buscando. Pero habrá personas que por falta de recursos no lo pueden llevar a cabo y sus hijos tengan que seguir una estructura de enseñanza que dicta el gobierno, que es la mejor, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta pequeña propuesta o idea que tengo de eliminar el gobierno por completo de las escuelas públicas y que todo sea tratado de manera privada, sería un proceso obviamente no inmediato. No sería que a partir del siguiente ciclo escolar el gobierno cerrara todas las escuelas públicas y a partir de ese momento se hicieran privadas. No, quizás sea un proceso que obviamente va a llevar tiempo, en el cual se tiene que planear cuáles centros educativos y en qué plazos se irán cerrando a lo largo y ancho de toda la República. Quizás sea un proceso de unos 6 u 8 años en el que pudiéramos pasar de escuelas públicas a escuelas privadas. Sí, ya sé, muchos de ustedes ahorita me van a estar mentando a la madre y decir que cómo podemos dejar que las corporaciones o que el capital privado domine las escuelas y la educación si lo único que van a generar es un semillero de obreros. Ok, va. ¿No quieren sacar al gobierno de la educación? Perfecto. También hay un esquema que me parece demasiado interesante y que en su momento lo propuso el doctor Milton Friedman. Él decía que el gobierno pudiera entregar algunos vales o cupones a cada uno de los niños en edad escolar o a los padres de familia y que estos al momento de elegir dónde estudiar entregarían dichos vales, los cuales serían convertidos en dinero por la propia escuela. De esta manera, las escuelas, al tener estos recursos, pudieran elegir a los profesores, la cantidad de profesores, la cantidad de material necesario para poder llevar a cabo todas las actividades durante el año escolar. Así podrían asignar más recursos a las escuelas con los mejores profesores, ya que ahí es a donde irían un mayor número de niños. Así, estas escuelas pudieran seguir contratando mejores profesores o adquiriendo mejor material didáctico para una mejor enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existen dos escuelas, una escuela con una capacidad o profesores no muy buenos, vamos a calificarlos de regulares a malos, y otra escuela con excelentes profesores. Pero resulta que en esta escuela hay un profesor que no cumple con los requerimientos que busca el director o el administrador del centro. ¿Qué pudiera pasar con él? Bueno, pues uno de los puntos fundamentales es la capacidad de poder despedir y contratar los maestros a la voluntad de los directores o administradores de cada centro escolar. Esto significaría que si ven que algún profesor no cumple con los requerimientos que exige la escuela, pueda ser despedido. Y en caso, suponiendo que en este centro escolar de regular a malo existe un profesor de calidad altísima, pueda ser contratado por este otro centro educativo. De esta manera, en caso de que este profesor supere las expectativas, pueda ser contratado en otros planteles con un mayor presupuesto, o en dado caso que este centro educativo desee retener el maestro, pueda tener la facilidad de mejorar su salario. Es decir, negociar con los profesores y que el centro educativo propio sea quien decida el salario del maestro. Si quieres retener a buenos maestros, les vas a aumentar el salario. Si tú como centro educativo quieres contratar mejores maestros, tienes que poder despedir a los malos y poder decidir de entre los buenos cuáles corresponden a tu modelo de educación. Si tú quieres ser un centro educativo enfocado en matemáticas, vas a querer tener a los mejores profesores de matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Con los vales o cupones que entreguen los niños que estén buscando matemáticas, vas a tener más recursos para poder contratar a los mejores profesores de matemáticas. Si tú te quieres enfocar en historia y geografía, perfecto, con los recursos de los niños, con los vales que te da el gobierno, poder hacer un presupuesto analizado en el que digas, ok, con estos recursos puedo contratar a los mejores profesores de historia y geografía y a su vez ir mejorando cada uno de estos centros educativos. De la misma manera, si es un centro educativo con maestros malos o regulares, puedas despedirlos e ir contratando poco a poco cada vez mejores profesores
para poder hacer competencia a los demás centros educativos, a los demás planteles, para poder atraer a los profesores y sobre todo los profesores sean quienes reciban las mejores condiciones laborales y los mejores salarios. Como les digo, sí se seguirán utilizando recursos a través del gobierno, sí, pero ya nos deslindaríamos de la burocracia, de figuras como sindicatos o cualquier otra figura que pudiera entorpecer el crecimiento profesional de los profesores. Estas son mis ideas en cuanto al tema de la educación, ¿sí? De esto no iba a tratar el video de hoy. Este iba a tratar acerca de todos los derechos, así que vamos a regresar un poco al tema. Ya me desvié un poco del tema. Estábamos hablando de los derechos en general, no específicamente de los educativos. Pero creo que con este ejemplo se entendió un poco la idea. No podemos exigir algo a costa de que alguien más pague por él, ya sea el agua, la educación o la vivienda. Recuerda que siempre cuando dices es obligación del gobierno de darme X o Y, lo que estás diciendo en realidad, gobierno, quítale su dinero a Juan para que me lo des a mí, Pedro, porque yo merezco tener agua, porque yo merezco educación o porque yo merezco vivienda. Así que hay que tratar de exigirle menos al gobierno, pero al mismo tiempo hay que exigirle al gobierno que nos quite menos dinero, que nos rebajen los impuestos. Sí, yo sé, van a decir, uy, sí, el gobierno, ¿cuándo nos va a hacer eso? Yo sé que es difícil, pero creo que es tiempo de empezar a exigirle. Lo que yo creo es un gobierno que menos nos pida. Menos le pedimos nosotros a él. Es algo que le llaman un estado o un gobierno mínimo. Creo que es indispensable buscar la libertad. Pues bueno, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme para poder debatir y revisar puntos de vista diferentes. En Twitter me pueden encontrar como @RafaQuirosP y en Facebook busquen El Juego de la Silla. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo. Denle like al video y compártelo en todas las redes sociales. Espero sus comentarios aquí abajo. Denle like al video, suscríbete a mi canal y como siempre, compartan sus ideas.